Pablo, hermanos, nos ha venido enseñando de manera brillante que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe en la persona correcta, ¿no es cierto? Lo veíamos el domingo pasado. La justicia de Dios, hermanos, se obtiene no por causa de lo que nosotros podamos hacer, se obtiene por medio de la fe en la persona correcta. ¿Quién es? Jesucristo. Nos ha enseñado, hermanos, también Pablo, que la justicia no la podemos ganar por nuestro esfuerzo. No la podemos ganar por nuestro esfuerzo. Porque él mismo dice, ¿no? No hay justo, ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Nos ha enseñado también que la justicia de Dios se obtiene gratuitamente por su gracia. Y dice, ¿no? Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente por su gracia. Y es como enfático, decíamos, porque ya de por sí gracia es un regalo inmerecido. Pero además dice gratuitamente por su gracia, como para dejárnoslo bien claro. Y finalmente, hermanos, nos ha enseñado que la justicia se recibe por la fe en su sangre, es decir, en su obra en la cruz del Calvario. Entonces, vemos acá, si todo eso, hermanos, lo ha realizado Él por nosotros, si todo eso lo ha hecho Él por nosotros, si nosotros no hemos hecho nada para alcanzar la justificación y la salvación, entonces el apóstol cae al capítulo 3, versículo 27, cuando nos dice, ¿dónde pues está qué? Si todo lo ha hecho por nosotros, si todo Él lo ha hecho por nosotros, ¿dónde pues, dice el versículo 27, está la jactancia? Y Él mismo responde y dice, ¿qué? Queda excluida. La jactancia, hermanos, es como quien dice una alabanza, una adulación, un enaltecimiento o un alabamiento hacia nosotros mismos, no propio. Es presuntuosa, la jactancia es presuntuosa. Es como aquella persona, hermanos, que presume y alardea de sí mismo, ¿no? ¿A cuántos les gusta estar con una persona jactanciosa a la par? Que se echa flores cada segundo que puede, ¿verdad? Y que todo lo puede, y que todo lo sabe, y que todo lo tiene, y que él conoce todo. O sea, es como aquel niño, visualizo, yo estaba en segundo grado, ¿no? Visualizo mi segundo grado primaria en la escuela David Vela, aquí del otro lado. Es como aquel niño que le dice a su compañero, que soy yo, mira mi lápiz, y me quita el mío de la mano, y los pone a la par. El mío es más grande que el tuyo, me dice. Y me da el de él, que era el más chiquito. Me quitó el más grande, todo mordido. Es esa actitud, hermanos, en la cual yo puedo pensar que soy alguien porque tengo esto o aquello, porque sé más que el otro, porque tengo un título más alto que el otro, porque vengo de tal o cual ascendencia, ¿no? Porque tengo esas características físicas que son deseables, según algunos. Entonces es como quien dice, hermanos, todo aquello que creemos que nos define a nosotros, ¿no? Y entonces empecemos a pensar, hermanos, empiece usted a pensar, por favor, ¿qué es aquello que usted cree que lo define? Si yo le preguntara, ¿quién es usted? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? Un humilde siervo de Cristo. Es aquello que eleva nuestra autoestima y nos hace a veces sentir seguros de nosotros mismos, ¿no es cierto?
Sin embargo, hermanos, déjeme decirle, en el Evangelio, el apóstol nos enseña acá y nos dice, la jactancia, ¿qué dice? Queda excluida. La jactancia queda excluida en el Evangelio, hermanos. Es decir, que no hay nada de lo cual podamos pensar que somos o hayamos hecho algo para que Dios nos haya visto superiores y por eso nos ha justificado a nosotros. Es decir, no hay nada en mí que haya hecho que Dios volteara a ver, wow, qué excelente ser humano, ¿no? Decimos hoy en día esa frase tan bonita que se oye, ¿no? Es un excelente ser humano. Que Dios nos haya volteado a ver y dentro de todos esos vio a un excelente ser humano, ¿no es cierto? No hay nada, la jactancia queda excluida, no hay nada que nos haya hecho superiores por los cuales Dios nos ha aceptado a nosotros. Entonces esto, hermanos, lo podemos entender mejor cuando pensamos en el mismo apóstol Pablo. Fíjese que el apóstol Pablo le muestra allá a los filipenses aquello de lo cual indudablemente, hermanos, él podía sentir jactancia, aquello que podía sentir identidad, que lo hacía quien era, ¿no? Pablo, que podía elevar su autoestima, aquello de lo cual se jactaba indudablemente antes de conocer al Señor. Vea por favor Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:5 dice, veamos desde el 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mire pues, pensémoslo así, ¿no? Yo también tengo de qué jactarme en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene algo de qué jactarse en la carne, yo más. El lápiz va, el mío es más grande, ¿no? Y empieza entonces a dar una lista, versículo 5. Circuncidado al 8º día, imagínense, del linaje de Israel, israelita, ¿no? Y además de la familia de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, si hay algún hebreo, ese soy yo. En cuanto a la ley, lo mejor que puede haber, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ajá, mire pues, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él estaba hablando ahí como fariseo, ¿verdad? No como Pablo el apóstol. Irreprensible. Así eran los fariseos. Ellos creían que eran los cumplidores verdaderos de la ley. Jesús les demostró que no. Y sigue diciendo, versículo 7, hermanos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Basura para ganar a Cristo. Dice la Nueva Versión Internacional. Y lo tengo, ¿por qué dice? ¿Quién tiene la Nueva Versión Internacional por ahí? La NIR dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice, a fin de ganar a Cristo. Así consideraba el apóstol Pablo todo lo que él tenía, ¿no? Era. En otras palabras, hermanos, todo eso de lo que podría jactarme, dice el apóstol Pablo, no tiene valor ni importancia para mí. Mire, Pablo tenía esa lista de tremendas virtudes. Podríamos decirlo en términos de nosotros hoy en día, era de una familia de abolengo, ¿no? Así mi familia viene de allá por La Rioja, España. El apóstol Pablo venía de una familia de abolengo. Tenía grandes logros académicos. Había sido educado a los pies del más grande maestro de aquel tiempo, Gamaliel. Era un moralista y religioso, y ya ve, dice irreprensible en cuanto a la ley. Era un moralista religioso tremendo, muy digno.
Pero él dice, hermanos, que cuantas cosas eran para él ganancia, las ha estimado como pérdida. Es decir, hermanos, todo lo que él podría jactarse no tenía ningún valor para él. Él dice, no confío en todo eso porque ninguna de estas cosas me puede ayudar a mí en nada a justificarme delante de Dios, a ser justo delante de Dios. He renunciado a todo eso a fin de ganar, dice, a Cristo. Entonces Pablo nos muestra, hermanos, que la jactancia y la fe son dos cosas que están opuestas la una de la otra. Son dos cosas que están opuestas. La fe, hermanos, excluye a la jactancia, porque la fe entiende, hermanos, que no hay nada que nosotros podamos hacer para convertirnos en justos. Así que los que hemos recibido, hermanos, a Cristo, usted y yo, debemos renunciar a la jactancia. Pablo nos enseña en estos pasajes que debemos renunciar, hermanos, a todos esos sentimientos de identidad y de seguridad que tenemos. Y por eso les decía que pensaran ustedes, si yo les preguntara, ¿quién es usted? ¿Cómo usted se definiría a sí mismo? El apóstol Pablo entonces aquí nos está enseñando, hermanos, que debemos renunciar a todos esos sentimientos de identidad y seguridad. Porque él dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está eso que le da identidad como persona y lo hace sentir superior a los demás? El apóstol dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué queda excluida? Porque somos justificados por la fe y no por las obras. ¿Qué dice el versículo 28? Mire, esa conclusión que el apóstol Pablo da, él mismo dice. Voy a dar mi conclusión de esto que he venido diciendo ahí arriba. Versículo 28, Romanos 3, 28 dice, concluimos pues, como para afirmarlo, ¿no? Concluimos pues, que el hombre, ¿es qué? Justificado por fe, ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Y continúa diciendo en el siguiente versículo, ¿sean qué? ¿Judíos o gentiles, no? ¿Es Dios solamente de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. ¿Cuántos están contentos de que Dios sea el mismo para los judíos y los gentiles? Ay, hermano. Si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Si solo para los judíos fuera la salvación. Damos gracias a Dios, hermanos. Le alabamos, le adoramos a Él. Y además, hermanos, mire, no importa, hermanos, si se es judío o se es gentil. No se importa si se es religioso o no religioso. Hermanos, la salvación, el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Porque dice el versículo 30, porque Dios es ¿qué? Variable, dice. Es uno, porque Dios es uno. Y Él justificará, ¿por qué, hermano? Por la fe, ¿a quiénes? A los religiosos, a los de la circuncisión. Y de igual manera, por medio de la fe, ¿a los qué? A los no religiosos, a los incircuncisos. ¿Se recuerda que hemos venido hablando de eso en capítulos anteriores? Aquí podemos ver, hermanos, que nuestra jactancia entonces queda excluida porque nuestros más altos logros, aquello que nos identifica y nos hace sentir orgullosos, no, hermanos, ha contribuido en nada, en absolutamente nada a nuestra justificación. Nuestras obras, nuestras capacidades, nuestra inteligencia no ha influido en nada a nuestra justificación. Pongo un ejemplo. Imagine usted a su hijo, ¿sí? Su hijo, ve que a su hijo su juguete se le cayó en la piscina.
se le fue en la piscina su juguete favorito y viene el niño y se lanza inmediatamente al agua y allá en medio de su ahogo porque no sabe nadar, le grita a su papá y le dice, no hay problema, papi, tengo mi juguete. Va, imagínese usted en el mar, pues, ¿verdad? Ve que hay una percha de dólares ahí. Y no sabe nadar, ¿verdad? Pero se lanza a capturar los dólares que están flotando ahí en una bolsa, como esos que aparecen hoy en día, ¿verdad? Y sin saber nadar se lanza. Y mientras se ahoga dice, no hay problema, tengo mis dólares. Usted como papá de ese niño que se está ahogando, por supuesto sabe que sí hay un grave problema, ¿no es cierto? Se está ahogando. De igual manera, hermanos, Dios nos enseña acá, a través del apóstol Pablo, que confiar en nosotros para nuestra justificación es un grave problema. Grave problema. Pero si contrario a eso, entendemos que la justicia de Dios se recibe solamente por fe en la persona, en el objeto, hemos dicho, no, en la persona correcta, entonces nunca nos jactaremos de nosotros mismos. La única jactancia que podríamos tener es la jactancia en aquel que lo ha hecho todo. Es como cuando aquel niño se está enfrentando a otro más grande, ¿no? Se le pone enfrente con valor. Y cuando el otro se le para enfrente, el más chiquito le dice, voy a llamar a mi papá, le dice. Porque él confía en quién. Él confía en la persona correcta, su papá. Entonces, hermanos, nunca nos vamos a jactar de nosotros mismos, sino que nos jactamos de aquel que lo hizo todo. Nos jactamos de Cristo, y el apóstol Pablo dice, y crucificado. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, vea conmigo por favor, acompáñeme a Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, Gálatas 6, 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿qué? Gálatas 6, 14, hermanos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, la crucita esa que cargan, ¿no? No. ¿En cuál dice? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que, hermanos, una nueva creación. Los verdaderos cristianos, hermanos, sabemos que no hemos hecho mérito para nuestra justificación, así que nuestra jactancia se transfiere, hermanos, se transfiere de nosotros a nuestro único y suficiente Salvador. Es decir, que nuestra jactancia se transfiere al objeto de nuestra fe, es decir, a Cristo. Porque no podemos confiar en nosotros mismos, no debemos confiar en nuestras propias obras. Así que ahora buscamos, hermanos, que nuestra confianza y nuestra esperanza esté depositada en nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra confianza. Por eso los cristianos, entonces, hermanos, ahora, usted hoy, en su día a día, ahora, usted enfrenta ese día a día, mostrándole al mundo, hermanos, no sus capacidades, sino vivimos el día a día mostrándole al mundo, hermanos, lo grande que es nuestro Salvador. Tenemos hoy una gran razón. ¿Ah? Es ese hijo, ¿no? Que se siente valiente porque tiene un papá fuerte, ¿no? Hasta que le aparece otro más fuerte, ¿no? Pero con Dios no es así. Es interesante, hermanos, es interesante, porque pensando un poco en nuestras sociedades de hoy en día, fíjese que muchos de los grandes problemas sociales son precisamente resultado de una jactancia mal enfocada, o una jactancia mal depositada. Mire, pensemos hoy en la discriminación.
El problema de la discriminación es que soy una raza superior. Y usted sabe que eso ha traído guerras mundiales, ¿verdad? Soy una raza superior. O alguien podría decir, siempre hablando de la discriminación, mi estatus social y académico es alto. O alguien podría decir, soy un hombre fuerte y una mujer inteligente. Entonces, de ese tipo de jactancia, hermanos, vienen, ¿qué cosas vienen? ¿Qué problemas vienen? De ese tipo de jactancia viene el racismo, ¿cierto? De ese tipo de jactancia viene el clasismo. De ese tipo de jactancia viene el sexismo, el machismo y el feminismo. ¿O no es cierto? Mire, pues, grandes problemas sociales que vienen como producto de la jactancia. El problema de eso es que si nuestra identidad, nuestra confianza proviene de nuestra raza, entonces tendremos que volvernos ciegos a las fallas de nuestro pueblo, ¿no? Porque de ahí viene nuestra identidad. Entonces tenemos que cerrar los ojos a los problemas, porque como si nos muestran las fallas, eso nos pone un poco sensibles, ¿no? Susceptibles, nos vuelve susceptibles. Porque de ahí proviene nuestra identidad. Esto sucede también, hermanos, con nuestro carácter moral e incluso religioso. Aquello que nos hace pensar que esa moralidad o quizás ciertas prácticas o creencias nos hacen especiales. Y nos jactamos de eso. Nos jactamos, el problema está ahí, nos jactamos de ellas, ¿no? Y entonces somos tan susceptibles porque nuestra única fortaleza, nuestra identidad nos hace ver, nos hace cegarnos, ¿no? Ante lo demás. Como dice el himno nacional, ay de aquel que con ciega locura, ¿no? Nuestras creencias pongan en duda, ¿no? Hermanos, qué hermoso es descansar en el Señor. En nuestro Señor Jesucristo. Podemos jactarnos de Él. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, hermano, no tiene falla. Mire, otro ejemplo de ese problema lo vemos en la familia, en la misma familia. Si nuestra identidad o confianza proviene del amor a alguien, mire, es ese amor, hermanos, enfermizo, ¿no? Si nuestra confianza, nuestra identidad proviene de alguien, sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hijo, nuestra hija, entonces nosotros nos cegamos a los errores de esa persona y por lo tanto no vamos a ser capaces de dar ese amor con límites. Ese amor con límites, ese amor con firmeza cuando se requiera esa firmeza. Lo triste de eso es que cuando el objeto de nuestra identidad y de nuestra jactancia se ve amenazado, se ve vulnerado, podemos caer en estrés, podemos caer en profundo temor, en inestabilidad. Por eso el salmista, hermanos, dice, Él es, dice hablando de Dios, de Jehová, la roca inconmovible de mi salvación. Él es la roca de mi salvación. Porque, hermanos, Jesucristo es nuestra roca. Y nos paramos ahí y esa roca, hermanos, no se va a mover de ahí. Es nuestro punto de estabilidad, es nuestra seguridad y por lo tanto, hermanos, nos da identidad, nuestra identidad en Cristo, hermano. Porque cualquier otra identidad, sea en nuestras capacidades inteligentes, lo que sea, tarde o temprano, hermano, se va a ver vulnerada, se va a ver amenazada. Y entonces nos estresamos, nos volvemos temerosos, nos da miedo, nos volvemos inestables. Usted se da cuenta. Por eso dice el Salmo aquel, dice, si los fundamentos fueren removidos, dice, ¿a dónde irá el justo? Y por eso le dice nuestro Señor a los discípulos, ¿no? Se fueron muchos de los que seguían a Jesús y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Les dice a los 12, ¿verdad? No, Señor, le dice, ¿a quién iremos? Le dice, solo tú.
Solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque ellos sabían, hermanos, que en Cristo estaba su seguridad, su firmeza, su fortaleza. Hermano, el evangelio, hermanos, que nos presenta la justificación gratuita de Dios por medio de la fe, nos da un sentido tremendo de agradecimiento, hermano. Tremendo. Porque Dios me acepta porque Jesús pagó todas mis fallas en la cruz del Calvario. Jesús las pagó, no las pagué yo, las pagó Él en la cruz del Calvario. Es algo tan maravilloso, hermanos, que casi nunca podemos dejar de pensar en eso. Donde quiera que andamos y nos damos cuenta de nuestras fallas, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, le agradecemos a Dios porque Él nos ha aceptado. Y entonces no podemos dejar de pensar en eso y darle gracias. Que siendo nosotros pecadores, Dios por su gracia nos proporcionó el único medio de salvación. Jesucristo, en quien tenemos hoy todo lo que tenemos y lo que somos es por Él. Nuestra identidad, entonces, hermanos, ahora está basada en Él, en su obra, en la cruz. ¿Cuánto gozo trae esto a la vida? ¿Cuánta paz, hermanos? ¿Cuánta tranquilidad? ¿Cuánta identidad, hermanos? Saber que Jesucristo, siendo nosotros como somos, nos ha hecho justos. Nos ha hecho justos. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no doblar nuestras rodillas y agradecerle por tanta bondad? Nuestro corazón, hermanos, podría hoy desbordarse de alegría, porque se trata de lo que Él ha hecho por usted y por mí. De nuestra justificación, de nuestra libertad, de nuestra identidad en Él, de nuestra confianza en Él. El saber entonces lo que Cristo ha hecho nos da una nueva dimensión para vivir. Vemos las cosas diferentes, ya no las vemos basado en lo que nosotros podíamos hacer, lo que nosotros podríamos tener, pensar, genialidad que nosotros podríamos tener. Ya nuestra identidad no está basada en eso, está basada en Él. Qué tranquilidad, qué gozo, qué alegría el saber que Cristo lo ha hecho por nosotros, nos ha dado una nueva dimensión de vida. Y entonces mientras vemos nuestras fallas, nuestros fracasos humanos, hermanos, día a día, más nos sorprende el amor de Dios. Más nos sentimos amados por Él. Más depositarios nos sentimos de su gracia. Es como aquel niño, ¿verdad? Que sabe que ha hecho algo malo. Y sin embargo, aunque tiene que aceptar las consecuencias de un castigo, siente que su padre lo perdona, ¿verdad? Siente cómo su padre lo perdona, lo sigue amando cada día más. Qué hermoso es sentir eso, hermano. ¿Sabe? Yo recuerdo una vez que mi papá, luego de haber perdido un curso en la universidad, yo pensé que me iba a caer una seria amonestación. Y en lugar de eso me dijo, no te preocupes, mijo mío, no te preocupes. Quizás estás llevando muchos cursos, me dijo. Volverlo a llevar y la próxima vez vas a ganar, vas a ver. Fue tanta la tranquilidad, hermano, que me dio eso. Fue tanta la tranquilidad que, ¿sabe? Ese semestre que me tocaba, fue el semestre que más cursos llevé. Me sentí tan contento que mi papá confiaba en mí, que llevé muchos cursos. Uno, perdí y lo saqué en retrasada. Entonces al siguiente semestre llegué. Hermanos, Dios nos sigue amando a pesar de todo. Es hermoso sentir eso. Es como si saber lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros nos quitara esa ansiedad. Y entonces nos convertimos, como ya no tenemos ansiedad, ya no tenemos de qué preocuparnos, estamos parados sobre la roca, que aunque vengan vientos y tormentas, vamos a seguir ahí porque la roca no se mueve de ahí. Entonces el saber eso, hermanos, nos da tranquilidad.
Nos convertimos en valientes testigos, no nos importa, testificamos valientes incluso ante un futuro incierto quizás en muchas ocasiones. Y aún, hermanos, nos convertimos en valientes soldados, aunque andemos en sombra de muerte. Porque entonces, hermanos, hemos llegado a entender que Dios está a nuestro favor. Y el apóstol Pablo lo dice allá en Romanos 8:31. Veámoslo. Yo sé que ustedes se saben ese pasaje. Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podemos entonces, hermanos, poner nuestros peores temores en sus manos. Descansar allí. Señor, mi futuro está en tus manos. Si has hecho lo más grande por mí, entregando a tu propio Hijo para mi justificación, para mi salvación, ¿cómo no vas a cuidar de mí en esta situación? Si lo más grande ya lo hiciste por mí, ¿cómo no vas a cuidar de mí en esta situación? Porque como dice el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué no temeré? Porque soy muy valiente. Porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Porque aunque muera, moraré contigo, decía, en la casa de Jehová. Moraré por largos días. Ahora bien, hermanos, la ley no nos da la base para la jactancia, ¿no? No nos da la base para la autoestima o confianza. Porque ¿qué dice el 21 que ya estudiamos? El 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. De manera entonces, hermanos, que cuando Pablo pregunta en el versículo 31, el último versículo de este capítulo, ¿podemos anular la ley con la fe? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que él da? ¿Podemos anular la ley con la fe? Pareciera que la respuesta obvia es sí, porque nos ha venido hablando de que la justicia se obtiene por Dios, ¿no? Por Jesucristo, ¿no? Pareciera que la respuesta obvia es sí. Sin embargo, Pablo contesta y le dice: de ninguna manera. Sino que confirmamos la ley, versículo 31. Entonces lo que está diciendo es que un creyente que ha sido salvo por la fe y no por las obras de la ley, por esas obras que la ley exige, en realidad, hermanos, va a amar la ley más que cualquier otra persona. Va a amar la ley más que alguien que está buscando ser salvo por la ley. Es que a veces nos la plantean así, ¿no? Es que yo como guardo la ley, ¿verdad? Sin embargo, un creyente va a amar la ley más que ellos que dicen que guardan la ley. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, alguien que guarda la ley, hermanos, para obtener salvación, ese guardar no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, los próximos domingos. En el siguiente capítulo. Siempre ha sido así. No es que cambió ahora. Siempre ha sido así. Sin embargo, la ley de Dios, hermanos, todavía sigue estando ahí. La tenemos ahí. Está en nuestra Biblia, ¿no es cierto? La ley de Dios sigue estando allí. Aún se debe guardar. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, no está declarando que la ley no importa. El Evangelio no está declarando que la ley no importa, sino que la ley se debe guardar. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermanos? ¿Sabe qué es lo hermoso? Que para los que tienen fe en Cristo, esta ley ya ha sido guardada. ¿Cómo es eso posible? ¿Sabe?
Los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, no podían expiar o limpiar los pecados de nadie. Porque estos apuntaban ¿a quién? ¿Ah? Apuntaban al sacrificio perfecto, ¿no? Apuntaban al único sacrificio que en verdad tenía valor para Dios el Padre, que iba a tener valor para Dios el Padre. El sacrificio de su propio Hijo, que Él dio al mundo, Él le entregó al mundo. Aquel, hermanos, sacrificio único que podía satisfacer todas las demandas de Dios. El único que podía cubrir el precio real por el pecado del mundo. Es que si le pusiéramos precio, hermanos, a cada uno de nuestros pecados, aunque todos muriéramos, no lograríamos pagar ese precio. Entonces había uno que podía pagar ese precio real. Y por eso, hermanos, envió a Jesucristo. Él es el sacrificio único que podía pagar. Por eso es que en el Antiguo Testamento, hermanos, los animalitos, usted se recuerda, los corderitos que ponían ahí, esos corderitos, hermanos, dice Levítico capítulo 4, versículo 3, que debían ser corderitos sin defecto, ¿verdad? No podían tener una patita chenquita, un ojito torcidito. No, debía de ser el cordero perfecto. ¿Ah? Debía ser un cordero sin defecto. Porque Cristo, hermanos, es lo que estaba diciendo es que el sacrificio al cual estaban apuntando iba a ser el sacrificio perfecto. Justamente lo que iba a poder cubrir las demandas de Dios. Cristo entonces, hermanos, llevó el pecado de su pueblo sobre él, lo dice el profeta Isaías. Y debido a que el hombre, todos nosotros, con todos sus esfuerzos, jamás pudo cumplir la ley en su totalidad, jamás. Hermanos, porque el que ofendiera en un punto, ¿qué dice el apóstol? Se hace culpable. O sea que el que ofendiera en una tilde o en una coma, se hace culpable de todo lo demás. Nadie pudo jamás cumplir la ley en su totalidad. Entonces, hermanos, para cumplir las demandas de Dios en cuanto al cumplimiento de la ley, era necesario que también Cristo lo hiciera, hermanos. No solo llevara nuestros pecados en la cruz, sino que también nos imputara a nosotros el cumplimiento de la ley. Cristo cumplió todas las demandas de Dios en cuanto al precio que debían pagar, como las demandas de la ley. Todo lo que la ley exigía, Cristo lo cumplió. Y entonces a nosotros, hermanos, nos es imputada no solo la justicia de Dios, sino que también el cumplimiento de la ley, porque Él lo cumplió por nosotros. Era necesario que Cristo, hermanos, no solo llevara nuestros pecados, sino que nos imputara el cumplimiento de la ley. Porque eso es justicia. Justicia es cumplir la ley. Y Cristo cumplió. Por eso es que nos es imputada justicia a nosotros. Porque injusticia, ¿qué es? Es no cumplir la ley. Entonces justicia es cumplimiento. Por eso es que en Cristo, hermanos, nos es imputado a nosotros también el cumplimiento de la ley. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios, hermanos, por eso? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra pecaminosidad, nuestro incumplimiento real y evidente de la ley de Dios, porque no me diga que es evidente que no podemos cumplirla, se le da, hermanos, a Cristo. Se le imputa a Él. Y Él ya murió por esa pecaminosidad. Y por eso dice Isaías, capítulo 53:6. ¿Qué dice, hermano? Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Cada cual se apartó ¿qué? Por su camino. Mas Jehová, ¿qué dice? Ya se imagina usted, hermano. Jehová, dice, Dios el Padre, cargó en Él, ¿el qué? El pecado de todos nosotros. Hermano,
Mire, yo siempre he pensado que el sufrimiento de Cristo, cuando uno ve la película de la Pasión, ¿verdad? De Cristo, todo como le lastimaron su espalda, eso no fue nada, hermanos, ese sufrimiento físico no fue nada con el sufrimiento, hermanos, que Él llevó en la cruz por la carga de todo el pecado. Y por eso es que le pregunta y le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado, hermano? Porque toda la carga del pecado se echó sobre nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto. Cristo, hermanos, cargó el pecado de todos nosotros. Entonces Cristo ahora, hermanos, nos transfiere, podríamos decir así, su obediencia perfecta a la ley de Dios que Dios demanda. Dios demanda, pero nosotros no pudimos cumplir esas demandas. Ninguno pudo cumplir esas demandas de Dios en cuanto al cumplimiento de la ley. Entonces nos transfiere ese cumplimiento de la ley también a nosotros. Nos transfiere su obediencia a la perfecta ley de Dios. Y entonces, hermanos, nosotros vivimos por medio de ella. Y por eso, mire lo que dice el apóstol Pablo allá a los Corintios. 2 Corintios 5:21, por favor. Mire qué dice. 2 Corintios 5:21. Dice, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el único que no conoció pecado? Al que no conoció pecado. ¿Qué dice? Por nosotros, ¿lo qué? Lo hizo pecado, imagínense, hermano. Él no conoció pecado, no cometió pecado, nunca hizo ninguna falta. Pero ¿qué dice el apóstol? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que, ¿qué dice? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por nosotros mismos, dice. Justicia de Dios en Él. Mire, hermano, qué tremendo pasaje. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Evangelio, hermanos, respalda la ley al demostrar que quebrantarla es tan grave, hermanos, que acarrea muerte y juicio, porque la paga del pecado es muerte. Pero guardarla es tan importante, hermanos, que nadie puede pasar por el juicio de Dios sin tan siquiera, hermanos, pasar con 51 puntos, pues. Como en la 1, o 61, no sé cuál es la nota mínima ahora, ¿no? Nadie puede pasar por el juicio de Dios y ganar con 51. Y entonces entendemos mejor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El cumplimiento de la ley, entonces, hermanos, le importa lo suficiente a Dios. Mire, le importa tanto, hermanos, como para traer muerte por ese incumplimiento. Y es por ello, hermanos, que la muerte se dio. ¿La muerte de quién? La muerte de Jesucristo. La paga del pecado es muerte. ¿Y quién murió? ¿Quién pagó entonces? Cristo, hermanos, con su muerte. Con su muerte. Esa muerte, hermanos, con la que ahora nosotros tenemos vida. Por su muerte tenemos vida. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, como dice, juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina diciendo, por gracia sois salvos. Qué grandioso Salvador tenemos, hermanos. Qué grandioso. Que, mire, este Salvador, hermanos, Él sabía que usted y yo no podíamos cumplir los estándares de la ley. Así que, este Salvador se dio a sí mismo para hacerlo por nosotros. Se dio a sí mismo, hermanos, para pagar el precio y cumplir la ley e imputarnos a nosotros su justicia. Entonces ahora, hermanos, concluimos. Podemos dejar la jactancia de lado. Podemos dejar la jactancia de lado. Dejar de juzgar a los demás. Podemos hoy perdonar a los que nos ofenden. Podemos hoy tener identidad en Cristo. Porque todo lo hizo Él. Nosotros no hicimos nada. No tenemos nada de qué jactarnos. Pero ¿sabe qué? Tenemos a Cristo. Y en Él sí tenemos de qué jactarnos.